Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Mateo capítulo 2. Y estamos examinando los versículos 13 al 23 conforme continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y sé que muchos de ustedes realmente han sido bendecidos conforme ya hemos avanzado. Permítame regresar un poco y retomar lo que habíamos dicho acerca de este texto. El tema central de toda la profecía del Antiguo Testamento es el Rey venidero. El Rey venidero que gobernará en el reino prometido por Dios. Si hay un énfasis primordial en toda la profecía del Antiguo Testamento, es que Dios va a establecer su gobierno. Dios va a tener un reino como ningún otro reino que jamás ha existido. Y va a haber un individuo muy especial que va a ser el rey en ese reino. Y ese individuo, claro, no es ningún otro que el Señor Jesucristo mismo. Ese es el tema de la profecía del Antiguo Testamento. Una y otra vez, las promesas del Antiguo Testamento de que viene uno que va a venir, uno que tiene la virtud, uno que tiene la sabiduría, uno que tiene el poder que se necesitaba para herir la cabeza del usurpador, como dice en Génesis 3:15, uno que tiene la capacidad de retomar el dominio perdido por el hombre y establecer el reino de Dios en la tierra y a lo largo de la eternidad, y este ungido de manera especial, el Mesías, el ungido, el Rey, ese es el mensaje de las profetas del Antiguo Testamento. La primera palabra clara de esto es Génesis 49:10, entonces usted lo tiene de regreso en el primer libro de la Biblia. El cetro no partirá de Judá, ni un dador de la ley de entre sus pies, hasta que Silo venga. Silo en el hebreo quiere decir al que le pertenece. Es evidente desde Génesis 49:10, entonces, donde encontramos una declaración de que el cetro no partirá de Judá, hasta que aquel a quien le pertenece llegue, una promesa del Rey venidero. Ese es el corazón de la profecía del Antiguo Testamento. Se presenta de manera cristalina en lo que llamamos comúnmente la promesa davídica, en donde Dios hizo una promesa maravillosa a David en 2 de Samuel 7, versículo 16. Y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. Y en esa promesa Dios expresó a David y a aquellos que vendrían de la línea de David y a todo su pueblo a lo largo de la historia, que vendría un reino eterno, y en ese reino eterno habría un trono eterno en el cual reinaría el que tenía el derecho de gobernar, aquel a quien pertenecía el derecho, a aquel a quien pertenece. En el Salmo 2, el salmista habla de este rey. Dice, ¿por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué los pueblos imaginan algo vano? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes toman consejo contra Jehová y contra su ungido. Y esa es una referencia a su reacción contra Cristo. Versículo 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre mi monte santo de Sión. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y lo más grande, y te daré la tierra como tu posesión. Servid a Jehová con temor, regocijad con temblor. Honrad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis del camino. Entonces Dios dice que vendrá un rey. El rey va a causar algo de antagonismo por parte del resto de los reyes de la tierra. No obstante, él será establecido y él se convertirá en el punto crucial que determina el destino eterno. Esa es la esperanza profética a partir del Antiguo Testamento. Este ungido que está por venir. El Salmo 45 habla de él, el Salmo 72 habla de él en particular, y otros lugares en otros salmos también, como también otros profetas. Él entonces es el que cumple las grandes promesas del reino. Él es el ungido, el gran monarca. Los profetas hablan mucho de él. Isaías, por ejemplo, dice que el gobierno reposará sobre su hombro. Isaías 9:6. Zacarías dice que viene a ti trayendo salvación. Zacarías 9:9. Los profetas hablaron del hecho de que él sería un rey y que él sería un rey salvador. Nos cuentan mucho acerca de él personalmente, y de hecho podemos dividir sus comentarios en las dos partes que constituyen la naturaleza de Cristo. Primero, por ejemplo, Isaías lo ve reinando en justicia, y en Isaías 32, 1 y 2 lo llama un hombre. A Daniel se le da una visión del reino venidero, y él describe la apariencia del rey como
semejante a la de un hijo de hombre. Daniel 7. Sus experiencias son las experiencias, de acuerdo con Isaías 53, de un hombre. Él sufre, él es herido, él es entristecido. Esas son las cosas que un hombre soportaría. Y el salmista dice, él será tomado del vientre y él será alimentado en los pechos de su madre. Entonces, sea quien sea el rey, esta gran esperanza profética, él será un hombre, un rey humano. Pero por otro lado, los profetas también nos dicen que será más que un hombre. Isaías lo llama Emmanuel en Isaías 7:14, lo cual significa Dios con nosotros. En Isaías 9:6 él lo llama el Dios fuerte. En el reino futuro, conforme Sofonías lo ve, la nación es llamada a gritar y a cantar, porque dice Sofonías, el Rey de Israel. Observen esto es Jehová, está en medio de ti. Sofonías 3:15, más que un hombre, él también es Jehová Dios. Y Zacarías ve el reino y ve a naciones que son llamadas, y cito, adorar al Rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Eso es Zacarías 14, 16 y 17. Entonces, los profetas nos hablan de un rey. Desde Génesis hasta Malaquías nos hablan de un rey, y nos hablan de un rey que es hombre y un rey que es Dios, el Dios hombre. Y claro que Miqueas nos dice que sus salidas son desde la eternidad. Él es eterno. David lo llama, Salmo 24, el Rey de Gloria, el Rey glorioso eterno que se volvió el Dios hombre. Él es el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, como lo señalé la última vez, probablemente hay 332 profecías específicas cumplidas por el Señor Jesucristo, de tal manera que toda faceta de su vida es cubierta en las profecías del Antiguo Testamento. Y claro que los profetas, de acuerdo con 1 de Pedro capítulo 1, puede verlo por un momento, conforme escribían de estas cosas, realmente no entendían la plenitud del significado. Ellos sabían que estaban escribiendo de aquel que vendría, pero no estaban exactamente seguros de todos los detalles. Y entonces en 1 Pedro 1:9 habla de la salvación de nuestras almas, de la cual los profetas han inquirido y diligentemente indagado, que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. En otras palabras, aunque ellos profetizaron de este Rey Salvador, ellos vieron sus profecías para poder obtener un entendimiento completo de qué era lo que significaban por lo que ellos decían. Versículo 11, escudriñando qué persona literalmente, o qué manera, o qué tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, a qué apuntaba, cuando Él testificaba de antemano de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos recibieron profecías, pero ellos las vieron y las escudriñaron para tratar de entender quién y cuándo cumpliría estas tremendas profecías. Entonces, el Antiguo Testamento nos presenta un rey, y no solo un rey, sino un rey humano, y no solo un rey humano, sino un rey divino, Jehová Dios, el Rey encarnado. Y la maravilla del Nuevo Testamento y la maravilla de los Evangelios en particular, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que juntos llaman a responder a muchas de estas profecías y se enfocan en la persona de Jesucristo como un haz de luz divino, y Él se convierte en el único que puede cumplir estas profecías. Todos los impostores son desenmascarados por su incapacidad de encajar con el retrato, y Jesucristo es presentado de manera sólida como el que fue profetizado, porque en toda parte, en cada aspecto, Él encaja con lo que los profetas dijeron. A partir de Mateo, el cual comienza el Nuevo Testamento, desde el primer capítulo de Mateo, desde el primer versículo de Mateo, la genealogía real del rey es presentada, hasta Apocalipsis. Y cuando usted llega al libro de Apocalipsis, concluye con el Rey de Reyes reinando en su gloria. El Nuevo Testamento, desde el principio de Mateo hasta el final de Apocalipsis, tiene la intención de presentarnos al que cumplió las predicciones del Rey, el único que es el Rey. El término, por ejemplo, el término para reino en el Nuevo Testamento es la palabra griega basileia. El término para reino es usado 144 veces en el Nuevo Testamento para hablar del reinado de Jesucristo, el reinado de Jehová Dios. 144 veces habla de su reino. El término para rey, basileus, en una forma del término para reino, obviamente, es usada 115 veces en el Nuevo Testamento, y por lo menos 35 de esas veces en referencia directa a Jesucristo. Y la forma del verbo basileuo, un verbo que significa reinar, es usado en referencia a Cristo 10 veces.
189 veces, por lo menos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es asociado con el reino que Dios prometió en los profetas que Él traería. Y ese es el gran y vasto uso de la terminología para el Nuevo Testamento, y nos ayuda a ver que el Nuevo Testamento de hecho está enfatizando que Él es un rey. En Juan 18, observe conmigo Juan 18 por un momento antes de que regresemos a Mateo. En Juan 18, Jesús es confrontado por Pilato. Los judíos están esforzándose por llevar a Jesús a la ejecución porque están ofendidos por la manera en la que Él se aproxima a la religión, lo cual es interno más que externo, y Él los ha desenmascarado suficientes veces como para hacer enojar a sus líderes, y los líderes incitan a la gente para llevarlo a la muerte. Y finalmente Él confronta a Pilato en el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, que aquí está la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, este parecía ser el punto medular del mensaje de Jesús. Este parecía el punto más importante en el que se habían centrado los judíos, y de hecho, como lo he dicho, lo fue. El Antiguo Testamento lo presentó como un rey que estaba por venir. El Nuevo Testamento se enfoca en este concepto de su reino, y este fue el punto central cuando Él estuvo en la tierra. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Ahora veamos lo que está pasando aquí. En el versículo 33, al final del versículo, ¿eres tú el rey de los judíos? Es enfático en el griego. Y quizás una buena manera de traducirlo es esta. ¿Tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Él vio a Jesucristo y Él se veía, en el mejor de los casos, como un hombre abusado, rechazado, negado, odiado. Se veía como cualquier cosa menos un monarca, como cualquier cosa menos que un rey, una víctima, un criminal capturado. Y Él dijo, ¿tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la implicación es, ¡qué ridículo! Esto es ridículo. Y entonces Jesús le dijo en el versículo 34, ¿es esta tu idea o alguien más te dijo esto acerca de mí? ¿Es este tu cargo, Pilato? ¿O eres alguien que está trayendo el mensaje para alguien más? Realmente es una declaración muy dura. ¿Simplemente eres un títere de un pueblo judío enojado? ¿O es esta tu pregunta? Bueno, la respuesta iba a venir rápidamente, ¿no es cierto? Bueno, Pilato dijo esto en el versículo 35. ¿Soy yo acaso judío? ¿Estás bromeando? ¿Tú crees que yo me quiero alinear con tu pueblo que dicen que eres su rey? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En primer lugar, él dice, ¿soy yo judío? ¿Tú crees que nosotros, los romanos, somos lo suficientemente tontos como para escoger a alguien como tú para que sea nuestro rey? ¿Estás bromeando? Tus propios sacerdotes hicieron esto. No tenemos queja acerca de ti. No te vemos como su rey. ¿Qué hiciste? Eso le muestra algo de la ilegalidad de la ejecución de Jesús cuando el gobernador romano no tenía acusación alguna contra él. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús dice, tú sabes que yo soy rey, pero mi reino no es como el tuyo, y no es como ningún otro reino en esta tierra. No es un reino en ningún sentido como el que tú entiendes, no es un reino terrenal en absoluto. Mi reino no es de este mundo, este cosmos, este sistema, no es parte del sistema de Satanás, no es parte del sistema del hombre. Y Pilato le dijo en el versículo 37, luego, ¿eres tú rey? Y la idea es que si no eres rey, como nosotros conocemos a los reyes, ¿qué tipo de rey eres tú? Y después viene esta respuesta. Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Deténgase ahí. Él dice, usted lo dijo, tú lo dijiste, estás en lo correcto, para esto nací. Cristo dice, yo nací siendo rey. Y eso es exactamente lo que Mateo quiere que usted y yo entendamos. Ahora, regrese a Mateo capítulo 2. Y la razón entera por la que Mateo 1 y 2 es presentado es para confirmar esas palabras mismas de Jesús, que yo soy un rey, para esto nací. Y ellos, el pueblo judío, debería haber sabido, debido a los acontecimientos de su nacimiento, que él de hecho era un rey.
Aún desde el principio era evidente a partir de su genealogía en el capítulo 1. Fue evidente en el nacimiento virginal, el cual hizo a un lado una maldición. Fue evidente en la adoración de los que hacían a los reyes en Persia, quienes lo vieron como el monarca que era. Y fue evidente en el antagonismo de Herodes, quien como rey, él solo habría sido amenazado por otro rey. Y de manera inversa, Herodes reconoce a Jesús como rey por su temor de que él se llevara o él usurpara su propio trono. Los primeros 2 capítulos de Mateo son presentados para solidificar que él fue nacido como rey. Ahora, la última manera en la que Mateo hace esto es al presentar la palabra profética, al tomar el Antiguo Testamento y concentrarse en 4 profecías que apuntan al rey y mostrar cómo Cristo cumple cada una de ellas. El rey cumple profecía. 4 profecías que le muestran que Jesús es el rey. 4 tomadas del pasado y que son cumplidas en él. Y son muy interesantes. Ellas están relacionadas entre sí mediante una ubicación geográfica. Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Son una unidad literaria apareciendo en el 2º capítulo. Hay un método que está siguiendo aquí Mateo conforme él presenta estas 4 profecías. Y siempre me ha impresionado, conforme he estudiado estas 4, lo imposible desde el punto de vista humano es que el nacimiento de una persona haya involucrado a Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Digo, eso en sí mismo. Una persona nace en un lugar y así es normalmente, pero haber rotado en 4 ubicaciones geográficas diferentes es importante tener por lo menos acontecimientos importantes en 4 lugares que giran en torno a su nacimiento. Esto hace que la situación apunte a que es imposible en términos de probabilidad que esto suceda para alguna persona que no sea Cristo. El que sea que puede cumplir estas 4, Mateo está diciendo, es digno de ser coronado rey. La profecía entonces nos dice que Él es un rey. Ahora, la última vez hablamos de la número 1. Y la primera estaba en los versículos 4 al 6 del capítulo 2, el nacimiento en Belén. Y en el capítulo 2, del versículo 4, vemos que Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y después Mateo añade lo que el profeta dijo, añadiendo algo de sus propias palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dijo, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La primera profecía fue la de Miqueas 5:2, que Cristo nacería en Belén. Esa fue la primera que debería haberlos apuntado al hecho de que éste era el rey. La segunda la vimos en los versículos 13 al 15, ¿no es cierto? Y la llamamos el éxodo de Egipto. Y recordará lo que sucedió. Después que partieron ellos, versículo 13, he aquí un ángel del Señor, esto es después de que los hombres sabios habían partido, siendo advertidos por Dios. El ángel apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y eso fue Oseas, capítulo 11, versículo 1. Y entonces Cristo cumple el segundo elemento. Él fue llamado de Egipto como también nació en Belén. Y vimos la hermosa tipología al comparar a Israel como el Hijo de Dios en Oseas con el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en Mateo. Ahora, eso nos trae a la tercera profecía. Y vamos a comenzar para nuestro estudio en esta noche y vamos a llamar a esto la masacre de Rama. La masacre de Rama. El nacimiento en Belén, el éxodo de Egipto y la masacre en Rama. Versículos 16 al 18. Este no es un pasaje fácil para relacionarlo con la profecía, entonces quiero que piense con claridad conmigo conforme avanzamos. Ahora recuerde algo. Jesús nació sin duda alguna en un establo, en una cueva al lado de un monte en Belén. Ya para cuando llegan los hombres sabios, él había crecido, ya tenía varios meses de edad, ellos huyeron a Egipto, se quedaron ahí por algunos meses, y después el ángel les dijo que podían regresar. Es muy probable que después de Herodes murió,
poco tiempo habría sido desperdiciado, y ellos comienzan a regresar. Pero todavía no había sucedido eso, porque hay algo aquí que sucede, que es un interludio. Antes de que ellos puedan regresar a la tierra de Israel, y esto es lo que encontramos en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, y por cierto, la palabra burlado, empaizo en el griego, significa burlarse normalmente, pero debido a un uso de la palabra en la Septuaginta en Jeremías 15:10, es usado aquí para engañar. También tiene la implicación entonces de engañar a alguien. No solo burlarse, sino burlarse de la persona mediante engaño. Y eso es lo que Herodes supuso que los magos le habían hecho. Ellos lo habían engañado al irse por otro camino, y entonces cuando él vio que había sido burlado o engañado por los hombres sabios, los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora usted recordará, como vimos en la narrativa ahí más atrás en el versículo 7, que Herodes había inquirido diligentemente de los hombres sabios en qué momento Cristo nacería, en qué momento el rey nacería. No porque él quería la información para certificar al rey, sino porque él quería matar al rey y él quería determinar la edad. Entonces él hizo la pregunta. Y aquí nos dice que cuando él obtuvo la información, él buscó matar a todos los niños menores de 2 años, porque eso estaba dentro del rango de tiempo que los hombres sabios le habían dicho. Ahora, vea el versículo 16. Vamos a tomar algo de tiempo para ayudarle a entenderlo. Herodes, claro, para este entonces, si usted ha estado con nosotros, sabe el hombre tan cruel, horrible, increíble que era él, al matar a mucha gente a lo largo de su reinado, un rey edomita de Israel. Pero aquí dice que fue engañado por los magos y él se enojó mucho. Esta es la palabra griega thumó, es una palabra muy fuerte, literalmente significa un enojo violento que literalmente estuvo fuera de control en enojo. Se enfureció. Es interesante, creo que si recuerdo correctamente es una forma pasiva. En otras palabras, estaba fuera de control. Él no estaba haciéndolo de manera voluntaria. Esto se le estaba haciendo a él. Él estaba fuera de control con su enojo. Y de hecho, esto cegó su entendimiento. Digo, si él tenía algún tipo de entendimiento en absoluto, él habría entendido esto. Él habría dicho, bueno, si los hombres sabios, los magos, fueron lo suficientemente inteligentes como para no regresar, probablemente fueron lo suficientemente inteligentes como para haberle advertido a la familia que tenía el bebé, ¿no es cierto? Y la familia que tenía el bebé habría huido. Si él hubiera usado su cabeza, él habría pensado en esto. Él habría pensado, si me hubieran engañado, ciertamente habrían advertido a esa familia. Si se burlaron de mí, ciertamente habrían cuidado de esto. Pero aquí el enojo lo ciega y él ni siquiera piensa en esto y él ordena la masacre de todo niño, bebé en el área. Y él envió a sus soldados para matarlos a todos. Y sin duda alguna usted puede imaginarse las bandas de soldados yendo de casa a casa y persiguiendo a madres que huían, que se aferraban a sus pequeños y veían a los soldados y entonces ellos arrancaban al bebé de los brazos de la madre y con sus espadas mataban a los bebés, metían su espada al corazón del bebé hasta que estaba muerto. Y eso es lo que pasó en Belén, debido al enojo de este hombre. Ahora, aquí dice que no solo Belén, sino también dice en todos sus alrededores. Y notará también que esto fue a todos los niños menores de 2 años. Y esto me parece muy interesante, que Herodes ni siquiera se molestó en ver si realmente este era el verdadero rey. Podría haber sido el verdadero rey si hubiera pensado en que probablemente él pudo haber pensado esto debido a que los profetas habían dicho que él nacería en Belén. Y realmente creo que él se dio cuenta, y probablemente esto es lo que pasó. Me tengo que deshacer de él porque probablemente este es el verdadero rey. Y entonces él se concentró en ejecutar al verdadero rey de Israel, al verdadero rey Mesías. Y entonces él mató, dice, a todos los niños menores de 2 años. Y es interesante pensar en por qué hizo eso, porque estoy convencido de que el bebé, bueno, probablemente no tendría más de 6 meses de edad en este entonces. ¿Por qué lo extendería a 2 años? Algunos comentaristas creen que cualquier bebé que había pasado su primer cumpleaños
habría sido constituido un niño de 2 años, pero cuando un bebé tenía 13 meses de edad, se veía como alguien que tenía un bebé que tenía 2 años de edad. Y entonces estaba entrando a su segundo año y entonces él realmente está llevándolo a ese nivel. Y otros dicen, no, significa 2 años de edad y lo que él estaba tratando de hacer era asegurarse en caso de que los magos estaban mal, lo habían calculado erróneamente, o quizás en caso de que lo querían haber engañado un poco la primera vez. Él estaba tratando de abarcar a cualquier persona que se acercara a ese rango. Entonces fue desde los 2 años hacia abajo. Y fuera lo que fuera que él pensó que si él mataba a todos los niños que tenían 2 años y menores, él habría matado al que estaba buscando. Y bueno, no necesitamos hablar de lo malo que es esto, lo impío que es esto, es obvio. Es inconcebible que un hombre hiciera esto. Más inconcebible cuando usted reconoce que él probablemente pensó que era el Cristo, que era el Mesías, que este era el Rey. ¡Qué crimen tan malo, tan vil, tan horrendo! Y la obra horrenda, claro, fue que yo creo lo que podríamos llamar el comienzo de tristezas, de dolores para Israel, que conforme ellos rechazan a su rey, simplemente este fue el principio. Y yo creo que Mateo quiere que veamos que desde el principio de la vida del Mesías, vemos que hay este rechazo que resulta en muerte desde el comienzo, incredulidad, impiedad, calamidad, tragedia. Y por cierto, amados, si ustedes creen que la masacre en Belén fue algo, escuche esto, eso fue absolutamente nada. Eso fue nada comparado con el desastre que vino en el 70 después de Cristo, cuando 1,100,000 judíos fueron matados por los ejércitos de Tito. Este solo fue el principio. Y le voy a decir algo más. Esas dos cosas no se comparan en nada a lo que sucederá en la gran tribulación cuando el falso Mesías, alguien mucho mayor de lo que Herodes jamás llegó a ser, vendrá y derramará mucha más sangre de Israel de lo que jamás ha sido derramado. Este solo fue el principio, solo un comienzo. Dice usted, bueno, ¿por qué esto es incluido aquí? ¿Por qué esto cumplió profecía? Observa el versículo 17. En la muerte de esos bebés, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es, ya no existen, están muertos, se fueron. Ahora, quiero que me sigan esto, para que lo entienda. Mateo dice, esto fue hecho para cumplir profecías. Este es el único de los evangelios que se refiere a este incidente, y eso es interesante. Pero esto encaja con el tema de Mateo de la profecía cumplida en el nacimiento de Cristo, para establecer que Él era el Rey. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales esta profecía fue pronunciada? Y para ello usted debe pasar a Jeremías 31:15. Y esto es fascinante. Jeremías 31:15. Ya hemos aprendido en las primeras 2 profecías que algunas veces los escritores del Nuevo Testamento realmente nos sorprenden por la manera en la que usan el Antiguo Testamento. Algunas veces realmente no entendemos el tipo de uso y tenemos que ampliar nuestro pensamiento un poco, y quiero que vean lo que sucede aquí. La profecía está en Jeremías 31:15, y lo que es interesante aquí es que no parece ser una profecía. Es una profecía, escuche esto, porque Mateo dijo que lo era, no porque es inherente en este texto. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, ahí está el texto, ahí está la profecía. Ahora hablemos del contexto para que la entendamos y cómo se aplica. La profecía de Jeremías probablemente fue el ministerio profético más trágico de todos en la historia de Israel, porque él profetizó la condenación de una nación moribunda. Su profecía fue así como la canción del cisne, y él la profetizó con lágrimas. Él sabía que nadie iba a escuchar y nadie se arrepentiría, y la cautividad realmente era inevitable. Y entonces Jeremías pronunció condenación. Y más adelante iba a venir uno más grande que Jeremías, que de nuevo iba a pronunciar la misma condenación hacia la misma nación, y él también lo haría con lágrimas. Y un día él se sentó sobre Jerusalén, y la Biblia dice que él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Pero no quisiste, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y la Biblia nos dice que él lloró.
Y entonces Jeremías se sienta al ver a un pueblo que está condenado y llora, y Jesús se sienta y ve a un pueblo que está condenado y llora. Ahora, quédese conmigo, sígame, y vea cómo esto se relaciona. No me deje. Inclusive, en la profecía de Jeremías hay gran esperanza, aunque usted no lo crea. De hecho, esto es muy interesante. A partir de Jeremías capítulo 30 a Jeremías 33, hay 4 capítulos en el corazón de este libro que están llenos de esperanza y gozo y consuelo. Jeremías está hablando de condenación y la cautividad babilónica no vino mucho tiempo después y se llevó a todos y hubo una tragedia terrible, pero en medio de esta condenación hay gran consuelo y gran esperanza en los capítulos 30 al 33. Entonces observe esto. Esta declaración acerca del lloro y lamentación y los hijos y todo esto que se encuentra aquí en medio de la esperanza, aquí en medio del consuelo, aquí en medio de la sección de gozo, ¿por qué se encuentra ahí? Porque aunque hay lloro y aunque hay lamentación y aunque hay lamento, estos capítulos ven hacia adelante al Mesías venidero, estos capítulos miran hacia adelante al que va a venir y va a corregir todo. Va a venir un cambio. De hecho, véalo en Jeremías 31:16. El siguiente versículo de la profecía nos dice ahí: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. En otras palabras, Dios le dice a Jeremías, es un día triste y hay condenación y tienes el derecho de llorar, pero ya deja de llorar porque los voy a traer de regreso. Y él lo hizo, ¿no es cierto? 70 años después. Y lo mismo es lo que sucede en el uso de la profecía por parte de Mateo. Hay lloro. Ahí estaba Raquel llorando por sus hijos. Había lloro, había lamentación debido a la tragedia, la destrucción, la condenación que vino en una nación que rechazó a su Mesías, pero al mismo tiempo había esperanza porque aún ahí había un remanente y un día, de acuerdo con Romanos 11, Dios va a volver a congregar a esa nación entera, ¿no es cierto? Y va a traerlos de regreso, y van a ver a su Mesías, como dice Zacarías, y verán a aquel a quien traspasaron, y van a llorar por él como unigénito, y va a haber salvación de nuevo para la nación de Israel, y Pablo dice, y todo Israel será salvo. Entonces, puede ver que hay un paralelo general, y de eso es de lo que estoy hablando ahora. Hay un paralelo general. Jeremías habló de condenación, y el pueblo de Israel lloró por la condenación, pero Jeremías dijo, no sigan llorando, porque esto va a ser invertido, va a haber salvación. Y lo mismo es el caso con Cristo. Cuando Cristo vino, hubo lloro, porque el rechazo trajo condenación. Pero no continúen llorando, porque todo eso será invertido y habrá salvación para Israel. Ese es el paralelo. Hubo lloro cuando la cautividad vino y el pueblo fue esparcido. Hubo lloro cuando las muertes en Jerusalén vinieron. Al principio, una señal del rechazo de odio, de venganza por parte de Herodes, y una señal del rechazo indiferente de los sumos sacerdotes y los escribas y el pueblo. Iba a haber un precio que pagar, pero la palabra del Señor es que así como debería haber habido esperanza en los corazones de las madres del tiempo de Jeremías, debía haber esperanza en los corazones de las madres del tiempo de Jesús, porque iba a haber una inversión, algo iba a cambiar. Todavía hay esperanza, todavía hay salvación. Ahora notamos que este concepto entero está relacionado con Ramá y Raquel, y ese es el punto. Regrese conmigo ahora a Mateo y veamos esto. Ramá y Raquel, ahora esto es fascinante. ¿Qué es lo que Ramá tiene que ver con esto? ¿Y qué es lo que Raquel tiene que ver con esto? Hablemos de Ramá. Ramá era una ciudad, ahora observe esto, que estaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Muy bien. Realmente en una ciudad más como una villa. Ahora quiero que observe algo, mucha atención. En Israel habían 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, muy bien. La frontera, ahora observe esto, la frontera entre los dos cruzaba exactamente en Ramá, muy bien. Ramá era la ciudad fronteriza que estaba entre el reino del norte y el reino del sur, y usted puede confirmar esto en 1 de Reyes 15:17. Se ubicaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Ahora, Ramá era el lugar en donde los conquistadores extranjeros ordenaron a la multitud derrotada que se congregara para que fuera deportada a lugares lejanos. Cuando los conquistadores llegaron para deportar a los hijos de Israel en la cautividad, Ramá fue la ciudad o la villa de deportación. Y debido a su ubicación, se volvió simbólico del norte y el sur, ambos reinos. En cierta manera, era como si Ramá fuera el único lugar en donde Israel se unía. Ramá en cierta manera tocaba ambos.
Ramá siempre estuvo asociada con lloro, porque fue en Ramá que la deportación a la cautividad se llevó a cabo. Y entonces Ramá fue un lugar de lloro. Ahora, ¿por qué Jeremías está hablando de Raquel? Bueno, Jeremías realmente está dibujando un retrato. No es que Raquel realmente fue a Ramá, necesariamente lloró. Raquel es un símbolo de las madres de Israel, y Ramá es un símbolo de la deportación de los hijos e hijas de Israel. Y las madres de Israel están llorando porque ven a sus hijos siendo llevados, siendo deportados. Esa es la idea. Y lo que es muy interesante es que Raquel fue la esposa más amada por Jacob. Y Raquel había dado a luz a José, y José fue el padre de Efraín y Manasés, y representan al reino del norte. De hecho, el reino del norte frecuentemente es llamado Efraín. Entonces, el reino del norte realmente, si tomamos ese concepto como es visto como Efraín, fue el hijo de José quien fue el hijo de Raquel. Entonces Raquel, desde su vientre, llevó al reino del norte. Muy bien, ella dio a luz al reino del norte. En segundo lugar, Raquel también dio a luz a Benjamín, y Benjamín fue al sur y es identificado con el reino del sur. Y entonces lo que usted ve aquí es que Raquel es una figura, y Jeremías en Jeremías 31 lo ve como si Raquel estuviera viva, y ve a Raquel estando ahí de pie en Ramá, y el reino del norte es deportado por Asiria, llevado a la cautividad, y el reino del sur es deportado por Babilonia, llevado a la cautividad, y tanto el norte como el sur han venido de los lomos de Raquel, y entonces Raquel está llorando conforme ve a ambos lados de su familia siendo llevados a la cautividad, y ella es el símbolo de las madres que lloran en la historia del pueblo de Dios conforme sus hijos e hijas son deportados. Ella oye su lloro y ella misma comienza a llorar. Ella llora amargamente. Primero ella es privada de Israel y Efraín y después de Judá y de Benjamín. Y ella, Raquel, quien en Génesis 30, versículo 1 dijo, dame hijos o muero, fue ella quien de todas las madres de manera desesperada quería ser una. Y ahora ella está de pie, por así decirlo, en medio de estas dos naciones, por su simiente en una y por su simiente en la otra, y ve a ambas siendo llevadas en diferentes cautividades, y esto la destroza. Y entonces Jeremías, mediante el símbolo de Raquel estando de pie allí en Ramá, dice, Israel está llorando debido a la cautividad de sus hijos. Cuando la población de la tierra estaba siendo llevada, habría parecido como si Dios había desertado a sus hijos, los hijos de Raquel, como si Dios hubiera desertado a su pueblo. Pero poco después de que Jeremías había presentado el retrato de Raquel llorando, entonces él viene y dice, dejen de llorar porque viene una restauración, viene un mensaje de salvación y todos van a regresar. Y regresaron. De hecho, allá en el capítulo 33, él de hecho habla de la rama justa, el Señor Jesucristo, quien va a ser el agente que los va a traer de regreso, y al final la tristeza va a ser convertida en gozo, en la salvación del remanente cumplido en la cautividad y en adelante. Ahora escuche esto. Aquí es como Mateo encaja en esto. Mateo nos muestra que el Espíritu Santo también quería dar a entender con esta imagen, con este retrato, el revelar el tiempo del nacimiento de Cristo. Y conforme Mateo ve la matanza de los bebés de Belén, es como si él ve a Raquel comenzando a llorar de nuevo. Y entonces él retoma esta analogía fantástica de Jeremías y él ve a Raquel llorando por sus hijos. ¿Y por qué Raquel? Porque Raquel era como la madre de Israel. Y la tumba de Raquel, escuche esto, estaba exactamente afuera de la ciudad de Belén. Inclusive le es señalada a usted conforme usted toma un taxi y va ahí. Y algunos comentaristas bíblicos nos dicen, esto es muy interesante, que la palabra Ramá significa altura y cualquier lugar en Israel que tiene una cierta altura es una Ramá. Y Belén es una altura, y algunos creen que Belén en esa época es referida como Ramá. Hay muchas Ramás incidentalmente en la historia de Israel, muchos lugares llamados altitud. Y algunos creen que Raquel llorando en Ramá, como Mateo lo usa, es debido a la proximidad de la tumba de Raquel a Belén, y debido a que Belén fue conocida como Ramá, una altura, un lugar alto. Entonces, lo que Jeremías usó como figura en su libro fue nada más que un retrato de lo que volvería a suceder cuando el Mesías viniera. Entonces Raquel vuelve a llorar, y esta vez llora no porque Babilonia o Asiria ha destruido a su pueblo, sino porque Herodes lo ha destruido. Herodes lo ha destruido. Y esta vez no es por algún poder político extranjero, es por el rey mismo de la nación de Israel. Pero sigue la consolación, inmediatamente.
Porque aunque el rey ha sido exiliado y la matanza se está llevando a cabo, el rey va a regresar, ¿no es cierto?, de Egipto, y su evangelio será predicado y el remanente será salvado. Entonces, Raquel, no necesitas ya llorar, puedes dejar de llorar. La tristeza de las madres de Belén por los bebés asesinados por Herodes, claro que fue una señal de la condenación venidera, claro que será una señal de la cautividad espiritual terrible de Israel que todavía se lleva a cabo en la actualidad. Pero al final va a haber un destino, y el destino iba a ser una bendición y salvación para el remanente que cree. Esos pequeños bebés, ellos no lo sabían, pero esos pequeños bebés en Belén en ese entonces fueron las primeras muertes en la guerra entre los reinos de este mundo y los reinos de su Cristo. Fueron las primeras muertes, pero finalmente la victoria será ganada. Los bebés, claro, si leo mi Biblia correctamente, en el momento que leyeron, instantáneamente entraron a la presencia de Dios, quien reúne a los pequeños en sus brazos y dice, no les impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y las madres podían dejar de llorar, porque este mismo que ahora había sido exiliado en Egipto regresaría a ofrecerles una salvación que podía reunirlas con sus propios bebés. ¡Qué interesante! El profeta nos dio un retrato. No entendimos el retrato, como pueden ver, amados. Toda la profecía del Antiguo Testamento realmente no la entendemos. Parte de ella tendrá que esperar hasta que el Nuevo Testamento se abra, porque recuerden esto, la venida de Cristo ya terminó y vuelve a ser mencionada por el apóstol Pablo, ¿un qué? Un misterio. Y está escondida. Y el escritor del Nuevo Testamento, bajo la inspiración magnífica y única del Espíritu Santo, que abre el misterio, y encontramos lo que Jeremías estaba diciendo cuando él ni siquiera lo entendió, cuando él habría querido verlo y escudriñar y entenderlo en su propia mente, nunca pudo haberlo entendido hasta que Dios envió a Mateo y lo inspiró con el Espíritu Santo para dar significado e interpretación a ese versículo que estaba ahí atrás, y lo enriqueció de una manera magnífica y lo aplicó a Cristo. Entonces, el rey tiene que venir de Belén, y como dijo Miqueas, él tiene que ir a Egipto, y como dijo Oseas, tiene que causar lloro en Ramá por Raquel, las madres de Israel, tal como Jeremías dijo. Finalmente, en la presentación magnífica de Mateo de retratos del rey venidero por parte de los profetas, él incluye uno más, el nombre de Nazaret, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, y por cierto, Josefo en sus antigüedades, pensé que le parecería esto interesante, dice que él murió de esto, de entrañas llenas de úlceras, de órganos putrefactos y llenos de gusanos, de convulsiones constantes, de mal aliento, y ni los médicos ni los baños calientes lo llevaron a recuperarse. Yo diría un final apropiado para ese tipo de hombre. Mateo capítulo 2, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y recordarán que el ángel le dijo que esperara ahí hasta que él le volviera a decir qué hacer, versículo 13. Él dijo, vete a Egipto y quédate ahí. Y no creo que pasó mucho tiempo después de que la familia estuvo ahí que murió. Y 5 días antes de su propia muerte, él asesinó a su hijo Antípater. Arquelao se encargó de que cuando Herodes muriera, él tuviera un funeral tremendo, y le dio un funeral enorme, muy, muy ostentoso. Él tomó su cadáver y lo enredó en púrpura, le colocó una corona dorada sobre su cabeza y en su mano un cetro, y lo colocó en un ataúd de oro sólido, si podría creer eso, y lo adornó con piedras preciosas, hizo que 500 esclavos marcharan con perfume y le dio una increíble despedida. Su lugar de sepultura hasta este día puede ser ubicado entre Belén y Jericó, pero ahora ya está muerto. Y a continuación el ángel vino y dijo, el siguiente lugar para cumplir la palabra profética es Nazaret, versículo 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre. Y de nuevo señalo, cada vez que usted tiene a los dos, el niño viene primero. Y dice, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Ahora, observará que no hay un lugar específico, simplemente regresaron a Israel, sin duda alguna, viniendo de la dirección de Egipto. Probablemente vinieron por el sur y habrán entrado por Belén y Jerusalén. Quizás en su mente ese habrá sido el lugar donde quedarse. Después de todo, ellos sabían que el niño era Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos sabían que era el Salvador. Jesús, porque Él salvará a su pueblo,
ese fue su nombre. Ellos sabían que este era el Mesías de Dios, ellos sabían esto porque los ángeles de Dios les habían dicho, y probablemente pensaron que Jerusalén era el lugar, o quizás Belén, en donde él nació, cerca de ahí, debido a que él es el rey, más vale que nos quedemos ahí. Pero eso cambió muy rápido. Versículo 22, y José dice: pero viendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ahora quiero que sepan por qué temían. Cuando Herodes murió, Herodes realmente había gobernado todo, pero cuando él murió, el reino se esparció, y un hombre llamado Herodes Antipas se apoderó del área de Galilea y en el norte. Arquelao se apoderó del área de Judea. Ambos eran hijos de Herodes, que no fueron matados obviamente, fueron menos poderosos que su padre, y realmente no eran reyes, eran más bien gobernantes o príncipes territoriales. Y entonces allí estaba Antipas en el área de Galilea del norte, y después estaba ya Arquelao en el sur, y cuando José oyó que Arquelao estaba en Judea, él tuvo temor de establecerse ahí, y esta es la razón. Mientras Herodes todavía vivía, Arquelao había ganado cierta reputación. Herodes había decidido que él quería tomar un águila enorme de oro, la cual era el símbolo que a los romanos les gustaba, un águila dorada enorme, y la levantó ahí sobre la puerta del templo judío. Muy bien, lo cual obviamente, dicho de una manera amable, no les gustó mucho a los judíos, porque era una abominación para ellos. De hecho, para ellos era una violación de Éxodo 20, versículo 4, porque era tener otros dioses. Y la razón por la que ellos creían eso era porque los romanos, escuche esto, equiparaban al águila con Zeus y Júpiter. Entonces el águila representaba uno de sus dioses o dos de sus dioses, y literalmente estaban colocando un ídolo sobre el templo. Bueno, hubieron dos maestros famosos judíos para este entonces, llamados Judas y Matías. Y no deben confundirse en la Biblia, porque son nombres muy comunes, Judas y Matías. Estos dos maestros judíos famosos, expertos en la ley de Dios, reunieron a sus alumnos y le dijeron: ¿van a ser fieles a esto? ¿Van a permitir esto? ¿Van a dejar que ese hombre coloque esa águila ahí en el templo? Y lo que hicieron es que motivaron a sus alumnos, y claro que los alumnos siempre son buenos para lo que se les motiva. Siempre recuerdo el libro de William Wilberforce, con una palabra en el título llamado Revolución, en donde dijo que algunos estudiantes de él se acercaron y le preguntaron: miren, tenemos aquí un grupo que le gustaría causar una revolución. ¿Sabe usted alguna buena causa? Los estudiantes algunas veces pueden ser así. Y entonces estos estudiantes estaban agitados, tenían una buena causa realmente, tenían su propio nacionalismo, su propia religión, y entonces los agitó, los motivó, y se subieron al techo del templo y comenzaron a arrancar a esa águila, destruirla en pedazos con sus hachas. Y estaban destrozando esto en pedazos. Bueno, fueron arrestados, traídos a Herodes, y para evitar una insurrección entera, los envió a Jericó para ser juzgados, y recibieron un castigo tranquilo, y los dos maestros fueron ejecutados. Ahora Herodes murió, y en la siguiente Pascua una rebelión se desató en Jerusalén debido al asesinato de estos dos maestros. Esto es apenas antes del tiempo cuando Jesús regresa de Egipto. Esta tremenda insurrección debido al asesinato de estos dos grandes maestros. Y Arquelao, quien ahora está en control, apagó la revolución al matar a 3,000 judíos. Él simplemente los alineó, los formó y los mató. Y la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría de ellos, muchos de ellos eran peregrinos que estaban asistiendo ya a la Pascua. Entonces, fue una época increíble cuando la conciencia de Israel estaba tan sensible que actuó y simplemente produjo y provocó derramamiento de sangre y mató este hombre a 3,000, y entonces odiaban al hombre y temían a este Arquelao. De hecho, era un hombre tan impío que excedió a su padre, siendo un hombre corrupto como esos reyes del Antiguo Testamento. De hecho, los romanos llegaron a quitarlo. Y usted sabe que uno de los hombres con los que lo reemplazaron fue un hombre llamado Poncio Pilato. Ahora, esta es la razón por la que José dudó en regresar a Judea, y sus pensamientos fueron confirmados porque él fue advertido por Dios. El versículo 22 dice: en un sueño, y él se fue a las partes de Galilea. El ángel le dijo: ve a Galilea. Después del versículo 23, esta es la razón: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí está el cuarto elemento en la profecía,
en torno a su nacimiento para mostrar que él nació como rey. Él debía regresar a Nazaret. Por cierto, este fue el hogar original de José y María, ¿no es cierto? De acuerdo con Lucas 2:4, ellos eran de Nazaret. Ellos debían regresar, vivir la predicción de los profetas que decían que él sería un nazareno. El término nazareno, ahora escuche esto, esta declaración, habría de ser llamado nazareno. No aparece en ningún lugar en el Antiguo Testamento. ¿Está claro? Ahora observe esto de nuevo. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, plural, que habría de ser llamado nazareno. Bueno, si usted está buscando los profetas que dijeron eso, no los va a encontrar en el Antiguo Testamento. Dice, ¿qué quieres decir? No están ahí. No tenemos registro en el Antiguo Testamento de esto. No tenemos registro de algún profeta que dijo esto. Algunas personas quieren conectarlo con Isaías 11:1, en donde habla de Cristo siendo un retoño, Netzer, lo cual es en el hebreo. Dice Netzer y Nazaret, es una mala relación ahí. Realmente no hay relación. No hay relación para mí. No es buena etimología. Además, usted tiene que lidiar con los profetas, plural, no solo Isaías 11:1. Me parece tan oscuro que nunca habría una conexión ahí. Ahora, Mateo dice los profetas. Dice usted, bueno, ¿cómo explicas esto? Muy simple. Es muy simple de explicar. Los profetas dijeron esto. Nunca lo escribieron en el Antiguo Testamento hasta ahora y finalmente fue escrito por Mateo. Bueno, dice usted, pero él dice los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron. ¿Dijeron algunas cosas que no escribieron? Espero que esto no lo sacuda mucho, pero sí. Por cierto, hay muchas cosas que fueron dichas de manera muy importante que no fueron escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Judas, versículo 14, y Enoc también el séptimo de Adán, profetizó de estos, diciendo, he aquí el Señor vino con decenas de sus miles de santos. Enoc dijo eso. ¿Quieres saber algo? Él no lo dijo en el Antiguo Testamento. No está ahí. ¿Cómo sabe que lo dijo? Porque Judas dijo que lo dijo. ¿Cómo supo Judas? Porque Judas estuvo, ¿qué? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo dijo, acordaos de las palabras del Señor Jesús, como dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús dijo eso, Pablo dijo eso. ¿Quieres saber algo? Nunca encontrará Jesús diciéndolo en los evangelios. Nunca se registró hasta que Pablo lo registró. Y por cierto, Juan 21:25 dice esto. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si fueran escritas, cada una de ellas, supongo que el mundo mismo no podría contener los libros que deberían ser escritos. Los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas del Antiguo Testamento, Jesús mismo dijo e hizo cosas que nunca llegaron a incluirse en el canon del Antiguo Testamento. Finalmente son incluidas en la revelación del Nuevo Testamento, lo cual no las hace tener menos autoridad. ¿Sabe quién dijo que él sería un nazareno? Los profetas lo dijeron. Nada más que no se escribió hasta aquí, pero se escribió aquí. ¿Pero quieres saber lo que es tan hermoso? Mateo ni siquiera nos da una gran explicación, él simplemente dice lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado nazareno, lo cual me dice que debía haber un conocimiento común que la gente sabía que los profetas dijeron eso acerca del Mesías. Eso era un conocimiento común, creo yo. Nuestro Señor, su nacimiento, Belén, Éxodo, Egipto, la masacre en Ramá y un nombre de Nazaret. ¿Y por qué Nazaret? Oh, esto es interesante. Nazaret es una ciudad que está a más de 60 kilómetros al norte de Jerusalén. Se encuentra en un valle elevado, que es de 1,5 kilómetros por unos 800 metros, elevado como un tazón. La gente de ese lugar eran violentos, eran groseros, no estaban preparados, tenían una mala reputación. De hecho, aún la gente piadosa, amable, buena, justa como Natanael se preguntaba si algo bueno podía jamás venir de ahí. Entonces, no solo era la gente que estaba en el área, no solo eran las malas lenguas, no solo eran los denunciadores. Inclusive Natanael dijo, por cierto, él estaba a unos 3 kilómetros al sur de Nazaret, en una pequeña villa llamada Caná. Entonces, aún de Caná, siendo él un hombre justo, cuestionaba si algo bueno jamás podía salir de ese lugar. Eso es Lucas 4, 28 al 30, si lo quiere revisar. Y, sin embargo, ese fue el lugar. Cuando Jesús fue ahí, en Marcos 6, 6 dice que él se maravilló por su incredulidad. Él se maravilló. Ellos
tuvieron una falta de respuesta a Él, una falta de interés en la justicia. Pero ese iba a ser el lugar en donde el justo José y María y el justo, como es Dios, Jesús viviría por 30 años. El lugar era tan menospreciado, escuche esto, el lugar era tan menospreciado que Nazaret y Nazareno llegaron a ser un sinónimo de alguien menospreciado. Cuando alguien le decía a usted, oh, tú Nazareno, ese era un término de menosprecio. De hecho, cuando la primera iglesia fue comenzada, solían decirle a los cristianos como una especie de burla. En Hechos 24:5 encontramos este hombre, decían de Pablo, un hombre que es una peste y un promotor de divisiones entre los judíos por todo el mundo. Y él es un líder de la secta de los nazarenos. Es usado en menosprecio. Y creo que esa es parte de la razón por la que la profecía está aquí. Amados, el Antiguo Testamento lo dijo una y otra vez de Jesús, que Él sería menospreciado, Él sería despreciado, rechazado, Él sería odiado, Él sería menospreciado. Eso es lo que el Salmo 22 dice, eso es lo que el Salmo 69 dice, eso es lo que Isaías 49 dice, eso es lo que Isaías 53 dice, eso es lo que Daniel 9:26 dice. El Talmud, los escritos judíos rabínicos, llaman a Jesús Jesuana Nazre, lo cual significa el Nazareno. Nunca lo llamaron el que venía de Belén, nunca, aunque él nació ahí. Nunca lo llamaron así. Lo llamaron el Nazareno porque eso es un término de menosprecio. Jerónimo reporta una oración en la sinagoga en la cual los cristianos son maldecidos como nazarenos. Dicen que pueden ser borrados del libro de la vida y no ser escritos con los justos estos nazarenos. Si Jesús hubiera sido creado en Belén, si Él hubiera sido creado en Jerusalén, Él no habría sido menospreciado de la misma manera. Pero Dios dijo que Él sería menospreciado. Y al ser de Nazaret, simplemente eso fue intensificado. Tenía que ser Nazaret. Nazaret le daría el nombre. Nazaret lo colocaría en la posición de llevar el nombre Jesús el Nazareno. Y eso lo investiría con el título de menosprecio que Dios predijo que enfrentaría. Él fue menospreciado, rechazado y finalmente matado. El Nazareno. Como puede ver, toda ubicación geográfica es vital para apuntar a la persona de Jesucristo. Mateo pinta una obra maestra de retrato. Miqueas dijo que el rey vendría a Belén, y a Belén vino. Oseas, el rey vendría a través de Egipto, y a través de Egipto él vino. Jeremías dijo que habría lloro como Raquel en Ramá de la antigüedad en el retrato de Jeremías. Y lo hubo conforme las madres lloraron por los bebés, ahí junto a la tumba de Raquel, en la Ramá de Belén. Y los profetas de la antigüedad dijeron que su nombre sería Nazareno, y él sería de Nazaret, y así fue. Y en cada punto, él cumple una profecía que solidifica su derecho de reinar. Entonces dice Mateo, este es el rey, por genealogía, por nacimiento, por adoración, por el celo del odio, y por el cumplimiento de la profecía, este hombre nació para ser rey. Y por esta causa, Él vino al mundo. Oremos. Padre, sabemos que la majestad de Jesús no es una majestad pintada, no es un dominio falso, no es un cometa que tiene un esplendor temporal, es una monarquía eterna. Jesús reina y reinará para siempre, no por la fuerza de su ejército, no por la multitud de sus soldados, no por la grandeza de su estado terrenal, sino por quien es Él. Y Padre, reconocemos que nadie puede estorbar el que se coloque sobre su cabeza corona tras corona en comparación a todos los otros monarcas insignificantes que han venido y se han ido. Vemos en la historia, Señor, 3 reacciones. La reacción de aquellos que fueron indiferentes, que lo ignoraron todo, los sumos sacerdotes y los escribas, la reacción de Herodes y aquellos que resintieron y odiaron, que querían a este niño muerto, los antagonistas, y la reacción de los sabios, los magos que adoraron. Y sabemos que eso es a lo que Mateo está llamando a Israel a hacer, conforme él escribió hace muchos años atrás, y lo que él está llamando a que los hombres hagan a lo largo de los corredores de la historia. Reconocer a Jesús como Rey, y no ser indiferente a Él ni antagonista a Él. Y entonces, Padre, oramos que lo volvamos a ver como Rey de reyes y Señor de señores, y que postremos nuestras vidas a sus pies y lo adoremos. Oramos en su nombre maravilloso y glorioso. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.